Shalom. Esta semana estaremos estudiando la parashá número 48, la parashá Shoftim. Shoftim, que traduce jueces. Y encontramos el comienzo de la parashá en Devarim, Deuteronomio 16, 18 en adelante. Dice así la palabra del Eterno: ustedes nombrarán Shoftim, ustedes nombrarán jueces y guardias para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos, los jueces, juzgarán al pueblo con juicio recto. Cuando estudiamos la Torá desde la perspectiva hebrea, nos damos cuenta que muchas enseñanzas que recibimos en tiempos pasados van en contravía de lo que aprendemos hoy. De las enseñanzas características tradicionales y de más vieja data está la de no juzgar. No juzgar. Según esa vieja enseñanza, nadie podía hablar de cualquier tema referente a cualquier cosa porque enseguida recibía la exhortación: no juzgue. No juzgue. Pero al comienzo de la parashá de esta semana, el Eterno nos manda a través de Moshe, el pasuk, el versículo que estuvimos leyendo: ustedes nombrarán jueces y guardias para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué hace un juez? Juzgar. ¿Cómo el Eterno nos puede decir en una parte de la Torá que nombremos jueces que nos juzguen, y en otra parte de la Torá decirnos que juzgar es pecado? Todas esas incertidumbres quedarían aclaradas si estudiáramos, si escudriñáramos la palabra del Eterno y no nos conformáramos con lo que la primera persona con quien nos encontremos nos enseña. Después de estudiar a fondo la Torá, nos daremos cuenta que lo malo no es juzgar. Lo malo es cuando se juzga no de acuerdo a lo que la Torá dice, y eso sí es pecado. Ustedes nombrarán jueces, dice el pasuk, o sea, Shoftim, y guardias para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio. Y ahí viene la palabra hebrea mishpat, de donde vienen los mishpatim. ¿Se acuerda? Que son uno de los tipos de mandamientos. Ellos juzgarán al pueblo con juicio, mishpat, ¿no? Con juicio recto. O sea, Sedek, de ahí viene la palabra Sadik, el justo, el que anda por el camino recto de la Torá. Entonces, aquí está claro que cuando se habla de juicio recto, o sea, Mishpat Sedek, nos está hablando de la Torá misma. Vamos a dar un paseo por las Sagradas Escrituras y nos servirá para entender mejor este tema. Vamos a Yehoshua, Josué 1, pasuk, versículo 7. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá, o sea, el juicio recto, que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, no te desvíes del juicio recto. Entonces
tendrás éxito donde quiera que vayas. O sea que pecado es cuando se juzga con base en criterios personales y no teniendo como base la Torá para juzgar. Para nadie es un secreto que todo juez acá en la tierra debe tener una ley en la que se basa para hacer sus juicios. El Eterno nos da la autoridad para juzgar, pero con la Torá en la mano. Vamos a cejar ya. Zacarías 7. Zacarías 7, 9. Dice así la palabra del Eterno. En el pasado, Yahweh Elohim Sebaot dijo, juzgad conforme a la verdad, o sea, a la Torá. Que todos muestren misericordia y compasión a su hermano. Y ahí pasamos a cejar ya, Zacarías 8, 16, un poquito más adelante. Estas son las cosas que tienen que hacer. Hablen la verdad el uno al otro. Juzgad según la verdad y que conduzca a la paz, al shalom en vuestras puertas. Bajo esa perspectiva, miremos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que en otro momento, con toda seguridad, se les daba una interpretación bastante equivocada. Vamos a Matityahu, Mateo 7:1. Dice, no juzgues. Como quien dice, no juzgues según tu propia opinión, para que no seas juzgado. O sea, para que no seas juzgado según la propia opinión de los demás. Como quien dice, no juzgues mal para que tú no seas mal juzgado. Lucas 7. Gilel, Lucas 7, 41. Mire lo que dice. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. Ahí estaba Yahshua hablando de una parábola. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. Cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más?, preguntó Yahshua. Shimeón respondió, supongo que al que le fue perdonada la deuda mayor. Y Yahshua le dijo, has juzgado correctamente. Entonces, ¿está malo juzgar? No, juzgar de acuerdo a la Torá está bien. ¿Ves? Y aquí dice, has juzgado correctamente. Vamos a Yohanan, Juan 7. Yohanan 7:24. Dice, no juzguen por las apariencias de la superficie. No juzguen por las apariencias de la superficie, o sea, no juzguen por lo que ustedes creen que deben ser las cosas, sino juzguen de la forma correcta. O sea, juzguen de acuerdo a la Torá. Entonces hay las veces en que podemos juzgar bien y podemos también juzgar mal. Yohanan, Juan 8:15. Ahí adelantico. Yohanan 8:15. Ustedes juzgan simplemente por normas humanas. Eso está malo. Y yo, dice Yahshua, no juzgo a nadie de esa manera. Y si en verdad yo fuera a juzgar a alguien, mi juicio sería válido. Porque no soy solo yo el que juzgo, dice Yahshua, sino yo y el que me envió. O sea, él juzgaba por medio de la Torá, y es el consejo que nos está dando. Ya teniendo claro esto, tenemos que entender algo. Podemos
juzgar bien y podemos juzgar mal. Y para que las cosas queden claras, vamos a colocar varios ejemplos. Si tú dices que ya no hay que guardar los mandamientos del Eterno, que eso es Antiguo Testamento, que ya estamos ahora bajo la gracia y no bajo la ley, que Yahshua los abolió, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice. Varias veces leemos este pasaje en casi todos los videos. Matitiahu 5. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Si tú dices que no se debe pronunciar el nombre del Eterno porque no se sabe cómo es o porque está prohibido nombrarlo, y aquí vamos a meternos en camisas de 11 varas, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice. Yohanan, Juan 17, 26. El que habla ahí es Yahshua, nuestro Mesías. Dice, yo, Yahshua, les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer. Entonces, ¿cómo así que no sabemos cómo? Y entonces, Yahshua no nos lo enseñó, ¿no? El nombre del Eterno. Entonces, si tú crees que los gentiles se salvan cumpliendo las 7 leyes noágicas o noédicas, como le quiere, las 7 leyes de Noach, que el gentil se salva cumpliendo esas 7 leyes, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, porque en ninguna parte de la Torá vas a encontrar sustento para esa opinión. Si tú crees que es pecado comer carne con leche, estoy pisando callos, ¿no? Si tú crees que es pecado comer carne con leche, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, porque en ninguna parte de la Torá vas a encontrar sustento para esa opinión. Si tú crees que ya no hay que dar diezmos, porque ya no hay templo en Jerusalén, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, porque en ninguna parte de la Torá vas a encontrar sustento para esa opinión. Si tú crees que alguien puede encontrar la salvación fuera del judaísmo, pisando callo, tú estás juzgando de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice. Mire, Yohanan 4:22, Juan 4:22. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Más claro, no canto un gallo. Podríamos seguir y seguir dando ejemplos, pero qué bueno que cada uno pase por el sedazo de la Torá, cada opinión que tenga, cada juicio que sale de su boca, cada doctrina que predica o que ha recibido, para ver si está juzgando de acuerdo a la palabra del Eterno o según la doctrina de su denominación, o según la doctrina que cada uno se inventó. Es triste cómo nos dejamos engañar fácilmente, con juicios que muchos difunden con tanta seguridad que todo el que los oye los cree y los practica. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Juzguemos todas las cosas, todas las situaciones con Torá en mano. Seamos
unos buenos jueces. Eso nos ayudará a salir de esta pandemia del COVID-19. Shalom, shalom. Un abrazo.